El gobernador de España quedó atrapado 5 días bajo los escombros del coche y sobrevivió bebiendo lluvia. El silencio era un manto espeso, más denso que el hormigón y el acero retorcido que aprisionaban su cuerpo. Ya no distinguía el día de la noche, solo una oscuridad punzante interrumpida por destellos fugaces de dolor. 5 días. 5 eternidades desde que la tierra rugió con furia inaudita, desde que su coche se convirtió en una tumba improvisada bajo la montaña deshecha. El olor acre a polvo, a metal magullado y a algo más, algo orgánico y putrefacto, se había incrustado en sus fosas nasales, un recordatorio constante de la tragedia que lo había sepultado vivo. Su garganta era un desierto árido, la lengua, un trozo de cuero reseco. La primera noche, la desesperación lo había llevado a gritar, a golpear los restos del habitáculo con la poca fuerza que le quedaba. Su voz se había apagado rápidamente, consumida por el cansancio y el miedo. Ahora, solo un hilo de lucidez danzaba en su mente, aferrándose a la tenue esperanza que goteaba del cielo plomizo. La lluvia, su única aliada en esta macabra danza con la muerte. Recordaba el instante preciso del cataclismo, el temblor que comenzó como un rugido lejano y se transformó en una sacudida brutal que hizo bailar al coche como una hoja en la tormenta. Luego, el estruendo ensordecedor de la ladera desmoronándose, la avalancha de tierra y rocas engulléndolo todo en un abrir y cerrar de ojos. Su último pensamiento consciente antes del impacto fue su hija, su pequeña Lucía, cuyo dibujo de un sol sonriente viajaba pegado al parasol. Ahora, ese recuerdo era un ancla, un faro en la negrura. Por ella, por la promesa de volver a ver su sonrisa, se aferraba a la vida con la tenacidad de una garra. Cada gota de lluvia que lograba atrapar con las manos entumecidas era un sorbo de esperanza, un desafío a la parca que parecía rondarlo en las sombras. El frío calaba sus huesos, el dolor era un compañero constante, pero la sed era una tortura insoportable. 5 días, 120 horas suspendido entre la vida y la muerte, con el peso de la montaña sobre su espalda y el sabor metálico del miedo en la boca. ¿Sería este su final? ¿O lograría el milagro de escuchar una voz humana por encima del susurro espectral del viento? La respuesta pendía de un hilo, tan delgado como la esperanza que aún latía, débil pero persistente, en su corazón maltrecho. Bienvenidos, buscadores de lo inexplicable, a un nuevo rincón de horrores reales en nombre de tu canal. Hoy les pogrucimos en una historia que estremece los cimientos de la incredulidad, un relato de supervivencia pura donde la voluntad humana se enfrenta a la furia implacable de la naturaleza. Prepárense para escuchar la escalofriante odisea de un hombre, un líder, que fue tragado por la tierra y luchó contra lo imposible para regresar al mundo de los vivos. En este episodio desentrañaremos los 5 días de agónica espera que vivió el gobernador de nombre de la región española, atrapado bajo los escombros de su vehículo tras un devastador deslizamiento de tierra. Serán testigos de su desesperación, de sus efímeros momentos de esperanza y de la increíble fortaleza que lo mantuvo con vida en las entrañas de la tragedia. No se trata de una ficción macabra,
sino de un testimonio real de la capacidad del ser humano para resistir incluso en las circunstancias más sombrías. Si este tipo de relatos de supervivencia extrema y narraciones sombrías te erizan la piel y despiertan tu curiosidad por los límites de la resistencia humana, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de apasionados por las historias impactantes. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo escalofriante relato. Regálanos un me gusta si la historia de hoy te mantiene al borde del asiento y, lo más importante, déjanos un comentario diciéndonos desde qué país y ciudad nos estás viendo. Queremos saber dónde resuena esta escalofriante historia. Tu interacción es el combustible que nos impulsa a seguir desenterrando estas narrativas que desafían la lógica y la razón. Ahora, adentrémonos en el corazón de esta pesadilla real. Capítulo 1. El rugido de la tierra. El último recuerdo nítido del gobernador Ramiro Alcocer era el olor a café recién hecho en el interior de su coche oficial. La carretera serpenteaba por las estribaciones de la sierra, el sol de la mañana filtrándose entre los pinos y la agenda de la jornada, un pesado ladrillo de compromisos, descansando en el asiento del copiloto. De repente, la normalidad se desintegró. No fue un estruendo, sino un rugido profundo, visceral, que pareció nacer en las mismas entrañas de la tierra. La montaña, hasta entonces una majestuosa guardiana de roca y verdor, se sacudió con una furia primordial. El coche se alzó del asfalto como un juguete en una mano temblorosa, la suspensión chirriando en un lamento metálico antes de que la oscuridad lo engullera todo. Despertó a una realidad distorsionada. La negrura era absoluta. El silencio, un zumbido opresivo en sus oídos que solo se veía interrumpido por el goteo monótono de un líquido. Un dolor punzante en el pecho y las piernas le recordó que no estaba soñando. El habitáculo, su refugio de lujo y poder, se había transformado en una jaula de acero retorcido. El techo estaba hundido. El parabrisas, una telaraña de cristal roto que no dejaba pasar ni un rayo de luz. Intentó moverse, pero un peso insoportable, una masa de piedra y tierra, inmovilizaba sus piernas, un tormento ineludible. Cada respiración era un esfuerzo, una punzada lacerante en las costillas. La primera ola de pánico fue como un animal salvaje que se le aferró al cuello. Gritó, una exhalación desesperada que se perdió en la nada. El eco de su propia voz, ronco y patético, fue la única respuesta. La impotencia lo golpeó con la fuerza de un martillo. Intentó estirar los brazos, palpar las paredes de su prisión. Sus dedos encontraron metal frío, vidrio pulverizado y una textura áspera y húmeda, la tierra que lo había sepultado. La sensación de claustrofobia lo abrumó. Su mente gritaba por espacio, por aire, mientras su cuerpo prisionero solo podía ofrecerle un dolor sordo y el eco de sus gritos inútiles. Horas, tal vez días, se fusionaron en un vacío sin tiempo. El gobernador, el hombre de las corbatas perfectas y las decisiones firmes, se había reducido a su forma más primitiva. Un ser atrapado y aterrorizado. Recordó a su mujer, la forma en que su mano encajaba perfectamente en la suya. Recordó la risa de Lucía, ese sonido cristalino que era la banda sonora de su vida. El recuerdo de su familia era un arma de doble filo. Por un lado, le daba la fuerza para seguir luchando. Por el otro, le recordaba todo lo que estaba a punto de perder. La desesperación se cernía sobre él, susurrando que se rindiera. De pronto,
Un sonido rompió el silencio. No era el crujido de las rocas ni el lamento del metal. Era un repiqueteo rítmico, un tamborileo suave contra el techo hundido del coche. Lluvia, una bendición caída del cielo que se filtraba por las rendijas de la chapa rota. Sus sentidos, ahora hiperagudos en la penumbra, se enfocaron en ese sonido. Una pequeña corriente líquida, una línea brillante en la oscuridad, se abría paso por un resquicio del parabrisas. Era la vida misma, ofreciéndose en un hilo delgado de esperanza. Con la poca energía que le quedaba, el gobernador se estiró, estirando una mano entumecida. La lluvia era fría, un choque helado contra su piel caliente y polvorienta. Logró guiar un par de gotas hacia su boca, un sorbo miserable que no aplacó la sed, pero encendió una chispa de lucidez. Tenía que conseguir más. La sed se había vuelto una tortura, un fuego que quemaba su garganta y su estómago. Sabía que no sobreviviría sin agua. El instinto de supervivencia, ese motor que impulsa a los seres vivos, se había activado. Se quitó el blazer, ahora una prenda sucia y rasgada, y lo usó como una especie de embudo, intentando canalizar las gotas que se deslizaban por el metal. El proceso era lento, frustrante. Cada gota era un tesoro, cada sorbo, una victoria. El sabor del agua de lluvia, terroso y metálico, nunca le había parecido tan dulce. Comprendió que su vida ahora se regiría por el goteo, por el lento e implacable ciclo de la lluvia que caía sobre su tumba improvisada. El tiempo se diluía en una serie de sensaciones físicas, el dolor constante, el frío que se filtraba hasta los huesos, la sed abrasadora. Las horas se convirtieron en un ciclo de desesperación y de pequeñas victorias al atrapar unas cuantas gotas de agua. El gobernador, acostumbrado a manejar a miles de personas, ahora era el súbdito de la naturaleza a merced de su benevolencia. Su ego, su poder, su cargo, todo se había pulverizado en el impacto. Una idea terrible comenzó a roerle la mente. ¿Y si nadie lo buscaba? O peor, ¿y si lo daban por muerto? La zona de la sierra era remota. La destrucción era masiva, visible incluso desde la oscuridad de su prisión. Las labores de rescate se centrarían en las zonas pobladas. Un coche perdido en una carretera de montaña sería la última de las prioridades. El silencio exterior era la confirmación de su miedo más profundo. Estaba solo. El sol se puso de nuevo, o al menos así lo sintió. El frío se hizo más intenso, la oscuridad más densa. El gobernador se acurrucó lo mejor que pudo en el asiento deshecho, sintiendo el peso de la montaña sobre él y el frío del suelo bajo sus pies. Sabía que la noche sería la más dura de sus 5 días. Pero había sobrevivido al primer día, y con cada gota de agua, la tenue llama de la esperanza se negaba a extinguirse. Capítulo 2. El despertar a la sed. La noche no trajo un descanso, sino una vigilia febril donde el frío se mezclaba con el eco de sus huesos. Ramiro Alcocer se despertó, si es que a eso se le podía llamar despertar, a un mundo donde el dolor era el único reloj. Ya no había lluvia. La melodía de la vida, aquel goteo esperanzador que lo había mantenido cuerdo durante las primeras horas, había cesado. El silencio de la mañana, un silencio denso y sin vida, era una nueva tortura, una ausencia que gritaba su soledad. La sed, que antes era una molestia, se había transformado en un tormento, un demonio que arañaba su garganta desde dentro. En la penumbra, el tiempo se había disuelto. Su mente, una vez un instrumento afilado de estrategia y política,
Ahora era una marea desordenada de recuerdos y fantasmas. Veía la cara de su mujer, la forma en que sus ojos se llenaban de orgullo cuando lo veía en la televisión. Luego, la imagen se desvanecía y era reemplazada por el rostro de Lucía, su hija, riendo con una inocencia que ahora le parecía un tesoro perdido. Empezó a preguntarse si esas imágenes eran reales o si eran las últimas proyecciones de una mente a punto de desintegrarse. La realidad era el metal frío, el olor a tierra mojada y la insistencia de la sed. El pánico regresó, no como un animal salvaje, sino como una neblina densa que amenazaba con ahogar su voluntad. La lluvia había sido su salvavidas y ahora que se había ido, el precipicio de la desesperación se abría ante él. Sus labios, agrietados y sangrantes, ya no podían lamer las pocas gotas que quedaban en las rendijas. Buscó a tientas, con las manos temblorosas, cualquier rastro de humedad. La carrocería del coche, antes un símbolo de estatus, era ahora un desierto de metal oxidado, seco, sin ofrecerle ni una pizca de alivio. Fue entonces, en el cenit de su desesperación, cuando el instinto de supervivencia lo empujó a un acto impensable. Notó un olor diferente. Debajo del salpicadero, cerca de lo que quedaba del motor, percibió una humedad diferente, densa y oleosa. Palpó la superficie y sus dedos encontraron un tubo de goma roto, del que goteaba un líquido oscuro y maloliente. No era agua, lo supo al instante. Era un fluido del coche, tal vez de algún manguito mezclado con tierra y quién sabe qué más. La razón le gritó que no lo hiciera, que era veneno, que era el fin. Pero la sed, el terrible fuego en su interior, le ordenó beber. Lentamente, con una mano temblorosa, acercó un dedo empapado a sus labios. El sabor era acre, metálico, con un regusto a aceite quemado. Un asco inmenso le revolvió el estómago. Pero el líquido era húmedo, era un alivio efímero para la sequedad que lo consumía. Lo bebió, de nuevo y de nuevo, intentando ignorar la náusea. Comprendió que la supervivencia no era limpia ni digna, era brutal, desesperada. En la oscuridad se dio cuenta de que se había convertido en un animal, un ser primitivo que haría cualquier cosa por un sorbo de vida. Con su sed aplacada por un líquido innoble, Ramiro intentó reconectar con la realidad. Se esforzó por empujar una chapa retorcida que lo aprisionaba, usando una pieza de metal rota como palanca. Sus músculos, agotados y magullados, no respondieron. Cada intento era una oleada de dolor que lo dejaba sin aliento. La frustración le provocó un sollozo seco, un sonido que se sentía extraño en su garganta reseca. La prisión era impenetrable. El mundo exterior parecía haberlo olvidado por completo. La soledad se hizo palpable. Cerró los ojos, intentando imaginar los sonidos del mundo exterior. El zumbido de los coches en la autopista, el bullicio de una plaza, la voz de un locutor de radio. En su lugar, el silencio era total, salvo por el susurro casi inaudible del viento entre los escombros. ¿Dónde estaban los equipos de rescate? ¿Por qué nadie lo estaba buscando? Su mente, en su estado debilitado, comenzó a jugar con las peores posibilidades, alimentando su miedo más profundo. Era invisible, olvidado, una estadística más en la tragedia. La piel de sus manos estaba agrietada, sus uñas se habían roto en los intentos desesperados por moverse. La cara, que una vez fue el símbolo de un cargo de poder, ahora era un lienzo de polvo, sudor y el rastro de la desesperación. Se sintió despojado de todo.
Su ropa, su cartera, su teléfono, todo lo que definía su vida se había pulverizado. Lo único que le quedaba era su cuerpo, maltrecho y sediento, y una voluntad de hierro que se negaba a doblegarse. De repente, un sonido lejano, un zumbido, un helicóptero. Su corazón, que latía con una lentitud resignada, se aceleró violentamente. Con un esfuerzo sobrehumano, se las arregló para golpear la puerta con el puño cerrado, un golpe sordo que no podía ser escuchado más allá de su prisión. El sonido se hizo más fuerte por un momento, llenándolo de una euforia salvaje, la certeza de que sería encontrado. Y luego, tan rápido como había llegado, el zumbido se desvaneció en el horizonte, llevándose consigo la última chispa de esperanza que lo mantenía a flote. El gobernador, el hombre de hierro, se encogió en su asiento, sintiendo la derrota más absoluta de su vida. La falsa esperanza lo había dejado más exhausto que antes. La oscuridad de la noche se cernía sobre él de nuevo, y con ella un nuevo tipo de terror, la certeza de que el rescate no vendría, de que estaba solo, y de que la muerte, que no tenía prisa, simplemente estaba esperando. Capítulo 3. Los fantasmas de la sed. El gobernador despertó a una realidad que se deshacía. El tercer día no amaneció con luz, sino con una densa niebla mental. El dolor en sus costillas y piernas ya no era una punzada aguda, sino una marea sorda que lo envolvía todo. La deshidratación había comenzado su trabajo insidioso. Su lengua, hinchada y pegajosa, rozaba sus labios resecos y cortados como si fueran papel de lija. Los límites de su prisión se habían vuelto borrosos. El metal retorcido y la tierra húmeda se fundían en una pesadilla claustrofóbica de la que no podía escapar. De pronto escuchó una voz, clara, melódica, inconfundible. «Papá, ¿me lees un cuento?» La voz de Lucía. Ramiro intentó responder, pero solo un gemido ronco salió de su boca. Alzó la vista en la oscuridad, y por un instante un rayo de sol se filtró por una grieta, dibujando el contorno de una figura diminuta en el asiento del copiloto. Era su hija, con su vestido favorito, sosteniendo un libro de cuentos. Su corazón se encogió y se llenó de una alegría tan intensa que le quemó el pecho. La realidad, sin embargo, le dio un golpe cruel. No había luz, la figura se disolvió en la oscuridad, y el silencio, roto solo por su respiración fatigada, le recordó que estaba solo. En un momento de lucidez efímera, sus ojos se detuvieron en lo que quedaba del salpicadero. Un pequeño bolígrafo, de esos que se regalan en conferencias, estaba clavado en el asiento con una rama afilada. En otra vida, ese bolígrafo era solo un objeto más, parte del olvido cotidiano. Ahora era un fósil de una existencia que se había extinguido. Cerca de él, un envoltorio de galletas a medio comer, también de otra vida. El gobernador pensó en el sabor dulce de esa galleta, en la trivialidad de aquella mañana, y una tristeza profunda lo inundó. Un nuevo olor se sumó a la macabra sinfonía de la putrefacción. Un hedor dulce y nauseabundo, a algo orgánico que se descomponía en la oscuridad. El hedor venía de la parte trasera del coche. A tientas, logró palpar con un dedo el asiento trasero y notó una textura suave, húmeda. El conductor había olvidado por completo que no viajaba solo. El olor a muerte era ahora parte del aire que respiraba, y se dio cuenta de algo terrible. Él era el único sonido, el único aliento de vida en aquella tumba. De repente, la niebla de su mente se despejó.
Fue un instante de claridad cristalina, y en él vio su situación con una frialdad espeluznante. No se estaba muriendo rápido, se estaba muriendo lento. Cada respiración, cada latido de su corazón, cada pequeño sorbo de agua innoble eran meras extensiones de un proceso que ya había comenzado. Se vio a sí mismo desde fuera, un hombre atrapado, debilitado, su agonía un espectáculo privado para nadie, y el terror que sintió no fue el miedo a la muerte, sino el miedo al proceso de morir, a la lentitud del final. Con un esfuerzo titánico, intentó alcanzar la fuente de agua de la que había bebido el día anterior. La mano temblorosa de Ramiro se deslizó por el tubo de goma roto, buscando la humedad, la promesa de vida. Nada. Estaba seco. La tierra había absorbido hasta la última gota. Su garganta era una caverna vacía, un desierto que gritaba por agua. La desesperación le arrancó un gemido inarticulado. Había perdido su única fuente de supervivencia y con ella se desvanecía el último hilo de esperanza. La cólera se apoderó de él. ¿Por qué él? ¿Por qué esta tortura? Golpeó el techo del coche con los puños, un acto fútil de rabia contra un destino que no tenía rostro. Lágrimas de frustración, ásperas y saladas, se mezclaron con el polvo en sus mejillas. El dolor de pensar en su familia se volvió insoportable. Intentó expulsar sus imágenes de su mente, forzando sus pensamientos a concentrarse en la carrocería rota, en los escombros que lo rodeaban, en el olor de la muerte. Cualquier cosa era mejor que el dolor de esos recuerdos. La mente del gobernador, en su lucha por la cordura, comenzó a aferrarse a cualquier detalle. Sus dedos, ciegos en la oscuridad, tocaron algo pequeño y duro en el suelo. Era una moneda, un euro. Lo sostuvo entre sus dedos, sintiendo su peso, su textura, la cara del rey. Una pieza de metal sin valor, un anacronismo en su tumba, pero para él era un ancla. Un objeto del mundo que había perdido, una conexión tangible con la vida que alguna vez conoció. El final del tercer día se hundió sobre él con una lentitud glacial. Las alucinaciones regresaron, más intensas, más vívidas. Vio a su mujer, no en el asiento del copiloto, sino a su lado, en el asiento trasero. Lo miraba con una tristeza infinita, con los ojos llenos de lágrimas. Le acarició el rostro con una mano espectral. Ramiro cerró los ojos, no por miedo, sino por el dolor de la ilusión. La línea entre lo que era real y lo que no se había borrado. A la deriva en un océano de delirio, el gobernador se entregó a la noche. El frío se hizo más intenso, su respiración más superficial. La voz de su hija, el rostro de su mujer, la imagen de la moneda. Todo se fusionó en un torbellino caótico. Ya no era un gobernador, no era un hombre, era solo un latido de corazón débil, una vela a punto de apagarse en la inmensa y aterradora oscuridad de su tumba. Capítulo 4. El eco de la locura. El cuarto día no amaneció. Simplemente se filtró en la conciencia de Ramiro Alcocer como una enfermedad lenta. Ya no distinguía entre el pasado y el presente. Su mente era un laberinto de espejos rotos, donde las caras de su familia se mezclaban con las paredes de acero retorcido. La sed ya no era un fuego, sino una anestesia que adormecía sus sentidos, dejándolo en un estado de letargo y delirio. Su cuerpo, una vez robusto, se había encogido en la oscuridad, una figura frágil que temblaba sin control. De pronto, sintió una presencia. «Por fin llegaste», susurró con la voz rota. Una figura sombría, sentada en el asiento trasero, le sonrió con una dentadura de metal. No era su conductor, era un hombre con un traje de faena.
sucio de tierra. «El pueblo me envió a buscarte», dijo el espectro. «Dijeron que estabas muy ocupado en la cumbre, que te habías olvidado de nosotros». Ramiro intentó explicar, suplicar, pero las palabras se deshacían en su boca. La figura se reía, una risa seca y metálica que lo atormentaba, un recordatorio de que en el fondo había fracasado en sus promesas. Su cuerpo, en su última fase de rebelión, comenzó a tener espasmos incontrolables. Las piernas, inmóviles bajo el peso de los escombros, se contraían en calambres dolorosos. Sus manos, hinchadas y ensangrentadas, se cerraban en puños, arañando la tierra húmeda del suelo. El dolor era ahora tan constante y familiar que se había vuelto parte de él. Ya no era un grito de auxilio, sino la banda sonora de su agonía. Su cerebro, buscando una salida, le ofrecía imágenes distorsionadas para huir de la realidad. Su prisión ya no era un coche. En la oscuridad se había convertido en un suntuoso ataúd de acero y cristal, un sarcófago personal para el gobernador, envuelto en una sudadera sucia en lugar de un traje de gala. Las rendijas por donde se colaba la luz fantasma eran pequeñas ventanas al vacío. Se sentía un capitán en un barco sin velas, navegando un mar de escombros. La ironía era cruel. Había ascendido tan alto, había buscado tanto poder, solo para terminar en la oscuridad más profunda donde su única compañía era su delirio. De repente, una memoria dolorosa lo asaltó con la fuerza de un golpe. La imagen de un proyecto que había rechazado, una carretera que no se había construido por recortes de presupuesto. Una carretera que pasaba por la sierra. La cara de un viejo alcalde, suplicándole, advirtiéndole del peligro de los viejos caminos. Ahora, la cara de ese hombre se le aparecía en la oscuridad, con una sonrisa de conocimiento sombrío. Fue su culpa. El cataclismo era obra de la naturaleza, pero su cárcel, su destino, era en parte obra suya. Una confesión silenciosa a un fantasma en su mente. El hambre que había estado acechando en las sombras de la sed salió a la luz. La desesperación lo impulsó a buscar cualquier cosa. Su mano, temblorosa, se arrastró por el suelo del coche, buscando una miga, un insecto, cualquier cosa que le diera un poco de energía. Encontró una bolsa de plástico vacía y la llevó a sus labios agrietados, lamiendo el sabor a tierra y a plástico, un gesto patético de un hombre hambriento. Estaba devorando sus últimas migajas de dignidad. Fue entonces cuando el sonido llegó. No era el zumbido de un helicóptero, era un estruendo metálico, un golpe rítmico. ¡Pum! 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 Era el sonido de una maquinaria pesada, un martillo neumático. Venía de lejos, pero era inconfundible. Su corazón, que había estado latiendo en una resignada letanía, se aceleró violentamente. ¿Era real? ¿O era solo un truco más de su mente agonizante? El delirio se enfrentó a la esperanza, y la esperanza, a pesar de todo, se negó a morir. Con una voluntad que sacó de las últimas reservas de su alma, intentó hacer ruido. Golpeó el metal del techo con su puño, pero el sonido era débil, un crujido insignificante que se perdía en el estruendo de la maquinaria. Intentó gritar, pero su garganta reseca solo produjo un quejido ronco y sin forma. La frustración lo abrumó. Su cuerpo, una vez un instrumento de poder, era ahora su mayor traidor, negándole la única cosa que podía salvarlo. En su desesperación, el sonido que finalmente logró emitir no fue humano. No fue una palabra, no fue un grito. Fue un bramido gutural, un rugido de dolor y de furia, el sonido de un animal herido.
Era la voz de un hombre despojado de todo, reducido a la esencia de la supervivencia. Era un sonido horrendo que resonaba en la oscuridad de su tumba, una confesión de su transformación. Ya no era Ramiro Alcocer, gobernador de España. Era solo una bestia, un esclavo del dolor y la sed. El ruido de la maquinaria se hizo más lejano, o tal vez era él, hundiéndose más profundo en el abismo de la inconsciencia. El sonido se desvaneció, dejando solo el silencio. Ramiro, exhausto, se dejó llevar por la oscuridad, su mente un torbellino de fantasmas y arrepentimientos. El cuarto día había terminado, y con él se iba su última pizca de cordura. La muerte, pensó, ya no era solo una posibilidad, era una certeza inminente que lo esperaba en la oscuridad. Capítulo 5. El canto de las excavadoras. El quinto día no tuvo un inicio, sino una lentísima disolución de la conciencia. Ramiro Alcocer yacía en un estado que ya no era ni sueño ni vigilia. Su cuerpo, un amasijo de dolor y debilidad, era apenas un envase para una mente que vagaba sin rumbo. Los fantasmas de la sed y la fiebre se habían vuelto sus únicos compañeros, sus voces un murmullo constante en su cabeza. La oscuridad, que había sido su enemiga, se había convertido en un manto pesado que lo protegía del dolor del mundo exterior. En el abismo de su inconsciencia, una memoria emergió, límpida y serena. No era una alucinación terrorífica, sino un recuerdo plácido. La imagen de su mujer y su hija, sentadas en la orilla de una playa, construyendo un castillo de arena. El sol del atardecer teñía el cielo de naranjas y púrpuras. El sonido del mar, la risa de Lucía. Era un momento de paz absoluta, de una belleza tan simple y perfecta que el dolor de su realidad se desvaneció por un instante. Se aferró a ese recuerdo, a ese pequeño paraíso personal, como un náufrago a un trozo de madera. Pero el silencio de su tumba se rompió. Al principio fue un zumbido distante, un temblor en las rocas que se había vuelto tan común que su cerebro lo ignoró. Luego, el sonido se hizo más definido. Era el rugido de un motor potente, el chirrido de metal contra metal. Era un canto mecánico que resonaba a través de la tierra, una sinfonía de máquinas pesadas. Ramiro se aferró al recuerdo de la playa, intentando ignorar la realidad, temiendo que fuera otra ilusión más, otro martirio de la esperanza. El estruendo se hizo inconfundible. ¡Pum! ¡Crack! El sonido de un martillo hidráulico golpeando la roca. El gobernador intentó abrir los ojos, pero sus párpados pesaban como plomo. La voz de su hija, el mar, todo se disolvió ante el atronador sonido de la excavadora. Esto no era un fantasma, esto era real, y con esa comprensión, un nuevo tipo de terror lo asaltó. El miedo a no ser lo suficientemente fuerte, a no poder hacer el último esfuerzo para ser encontrado. De las profundidades de su alma, de donde solo quedaban las cenizas, Ramiro sacó una última chispa de voluntad. El instinto que lo había mantenido bebiendo fluidos del coche y lamiendo la humedad de las rocas se reactivó. Tenía que hacer ruido, tenía que gritar. Con sus manos temblorosas y sin fuerza, golpeó el metal de la puerta del coche con la ferocidad de un animal. Su cuerpo traidor apenas produjo un susurro. Una fuerza de voluntad indomable chocaba contra una debilidad física terminal. El ruido de la maquinaria se detuvo por un instante. Lo habían oído. El silencio que siguió fue la eternidad misma. En ese vacío, Ramiro se preparó para la derrota, para el regreso de la desesperanza. Pero entonces, un nuevo sonido, una voz, lejana, distorsionada, pero humana. ¿Alguien ahí? El grito se perdió en el aire, pero la intención era clara. Era una voz de rescate.
Y el gobernador, reuniendo hasta la última onza de su aliento, emitió un sonido. No fue una palabra, fue un quejido, un gruñido ahogado, una confesión de su existencia. Las voces se acercaron. Se oía el crujido de las botas sobre las rocas, la comunicación por radio, los susurros nerviosos. Y entonces, un sonido diferente, el más hermoso de todos, el chirrido de metal al ser doblado, al ser rasgado. Un desgarro en su prisión, un chorro de luz, cruda y violenta, se filtró por una nueva grieta. La oscuridad, su única compañera durante 5 días, fue expulsada de un plumazo. Un rostro, sucio de polvo, con una barba incipiente, miró hacia el agujero. Sus ojos, llenos de una mezcla de shock y alivio, se encontraron con los de Ramiro. «¡Lo tenemos! ¡Hay alguien aquí!», gritó el hombre. Su voz, tan real, tan humana, era el eco de un ángel. El gobernador intentó sonreír, pero sus labios agrietados no se lo permitieron. Solo pudo mirar fijamente el rostro de su salvador, su mente luchando por procesar la realidad. Manos enguantadas se abrieron paso entre el metal retorcido, liberando lentamente sus piernas. El dolor regresó, un torrente de agujas en sus extremidades entumecidas. Pero era un dolor de vida, un dolor de esperanza. Cuando lo sacaron, el aire fresco llenó sus pulmones por primera vez en 120 horas. Abrió los ojos y vio el cielo, no a través de una grieta, sino en su totalidad, un lienzo gris y nublado, y la lluvia, que había sido su primera salvadora, empezó a caer de nuevo, suavemente. Un chorro de agua limpia le fue ofrecido en una botella. Ramiro lo bebió lentamente. El líquido fresco y puro, un contraste sagrado con el sabor a metal y aceite al que se había acostumbrado. El mundo real era ruidoso, lleno de voces, de sirenas, de la mirada de extraños. Pero él no era un gobernador, era un hombre que de alguna manera había regresado. Y al sentir la lluvia en su rostro, supo que el infierno había terminado. Capítulo 6. El regreso al mundo de los vivos. La luz era una espada afilada que le perforaba los ojos. Sobre la camilla de rescate, Ramiro Alcocer intentaba asimilar el caos que lo rodeaba. El rugido de las excavadoras se había transformado en el ulular de las sirenas. Rostros de extraños, cubiertos de polvo y con expresiones de alivio y shock, se inclinaban sobre él. El aire, que antes era una mezcla densa de tierra y muerte, ahora olía a oxígeno, a vida, a una promesa que parecía irreal. Sus oídos, que se habían acostumbrado al silencio, se veían asaltados por el estruendo de voces, órdenes, el tintineo del metal y el frenesí de la acción. Manos expertas, enfundadas en guantes de látex, lo atendían. Una aguja fría le perforó la piel del brazo y el líquido de la vía intravenosa corrió por sus venas, un torrente de vida que lo hacía temblar. El paramédico, un hombre de ojos cansados y voz firme, le hablaba sin cesar, explicándole lo que estaba haciendo, intentando anclarlo a la realidad. «Va a estar bien, señor. Ha sido un milagro», decía. Pero las palabras no resonaban en su mente. Solo el dolor físico, el frío del suero y la sensación abrumadora de que su cuerpo, después de todo, no era invencible. De repente, una mano cálida y pequeña tomó la suya. Levantó la vista y la vio. Lucía. Su hija, con el rostro sucio de lágrimas y la mirada de una niña que había visto el infierno. Su esposa, Elena, la abrazaba, con el pelo revuelto y los ojos inyectados de sangre. Sus sollozos eran el sonido más real que Ramiro había escuchado en días. Intentó hablar, decir sus nombres, pero su voz era un crujido ininteligible. Solo pudo apretar débilmente la mano de su hija,
un gesto que valía más que 1000 palabras. En ese instante, la tortura de los últimos 5 días se transformó en un propósito. Había sobrevivido por ellas. El momento de la reunión fue fugaz. Un torbellino de flash de cámaras y micrófonos se abalanzaron sobre el perímetro de seguridad. Señor gobernador, ¿cómo se siente? ¿Qué ocurrió exactamente? Es un milagro, un ejemplo para todos. Las voces de los periodistas eran un coro de buitres, devorando su tragedia personal para crear un titular. Su vida, que había sido reducida a un instinto primitivo en la oscuridad, volvía a ser un espectáculo público. El horror de su calvario se convertiría en un espectáculo de masas. La normalidad, la misma que había perdido en el impacto, era un monstruo que regresaba para reclamarlo. El viaje en ambulancia fue una tortura. Cada bache en la carretera, cada sirena de la policía que lo escoltaba, era una punzada de dolor que lo devolvía a la realidad de sus heridas. Su cuerpo, ahora envuelto en mantas térmicas, temblaba incontrolablemente. La ventana de la ambulancia le mostraba el mundo exterior, un mundo que parecía ajeno a su sufrimiento. Coches pasando, gente caminando, la vida siguiendo su curso como si un hombre no hubiera estado 5 días luchando contra la muerte en las entrañas de la tierra. En el hospital, las luces de la sala de urgencias eran cegadoras. Médicos y enfermeras se movían con una eficiencia aterradora, un ejército blanco que luchaba para restaurar el daño. Le hicieron radiografías, suturaron sus heridas, le administraron más suero. La lista de lesiones era larga: fracturas de costillas, hematomas internos, deshidratación severa, hipotermia y un shock psicológico que los médicos sabían que sería la herida más profunda de todas. Esa noche, la primera noche en una cama limpia, fue la más larga. La habitación del hospital, inmaculada y blanca, le pareció más claustrofóbica que el interior del coche. El pitido constante de la máquina de monitorización cardíaca era un recordatorio insidioso de que la vida, ahora, era un acto médico, no algo que él pudiera dar por sentado. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro del conductor muerto regresaba, el hedor a descomposición volvía a sus fosas nasales y la oscuridad lo llamaba de nuevo. Un ruido metálico en el pasillo, el chirrido de una camilla, lo hizo saltar en la cama. Sus manos se aferraron a las sábanas con una fuerza desesperada. Su corazón latía con un ritmo frenético. Era un sonido inocente, pero en su mente era el sonido de los escombros cayendo, del coche hundiéndose. El pánico, la pesadilla recurrente del hombre que había visto la muerte de cerca, había comenzado a manifestarse. El gobernador, en su lecho de hospital, se miró las manos. Estaban agrietadas, sucias, con las uñas rotas. Eran las manos de un hombre que había bebido líquidos venenosos del coche para sobrevivir. No eran las manos de un líder, no eran las manos de un esposo, eran las manos de un sobreviviente. Y en ese espejo de carne y hueso vio el reflejo de la bestia en la que se había convertido para no morir. A las afueras de la ventana, la ciudad seguía con su vida, ajena a su calvario. Pero Ramiro Alcocer, el hombre que una vez tuvo poder, sabía que, aunque había escapado de su tumba de metal, el infierno del que venía lo acompañaría por el resto de su vida. La lucha por la supervivencia había terminado, pero la lucha por la cordura y por recuperar su humanidad apenas acababa de empezar. Capítulo 7. La prisión de la memoria.
Las paredes blancas del hospital eran en sí mismas un tipo de prisión. Ya no eran de metal retorcido, pero su blancura inmaculada y el olor a desinfectante le recordaban la frialdad de una tumba. Ramiro Alcocer había pasado la fase crítica, pero la recuperación era un camino tortuoso. Sus costillas sanaban, sus piernas, magulladas y entumecidas, empezaban a responder, pero el daño más profundo no se veía en las radiografías. Era una sombra en su mente, un huésped no deseado que se había instalado en las profundidades de su alma. Su esposa, Elena, era su roca. Pasaba las horas a su lado, leyendo, hablando en voz baja, su presencia un ancla en el océano de su pánico. Pero Ramiro se sentía distante, se miraba a sí mismo a través de sus ojos y veía a un extraño. Un hombre más delgado, con la barba crecida y una mirada ausente. La conexión que una vez tuvieron, una intimidad construida sobre años de vida, parecía haberse roto en el impacto. Su hija, Lucía, era su mayor desafío. Sus pequeños brazos lo rodeaban con la fuerza de la inocencia, pero él sentía una culpa atroz. El terror que había visto en sus ojos el día del rescate lo perseguía, un recordatorio de lo cerca que estuvo de dejarla huérfana. El mundo político, implacable como la naturaleza, no había esperado por él. El noticiero de la habitación hablaba de un nuevo gobernador en funciones, de un vacío de poder que había sido llenado. Las imágenes de un hombre más joven, con una sonrisa confiada, se superponían a los recuerdos de su propio rostro en los espejos rotos. Su identidad, su propósito, se había desvanecido. Ya no era el gobernador, era un hombre herido, un náufrago de su propia vida, un espectador de un juego del que ya no era parte. Los ataques de pánico se habían vuelto un rito de iniciación a su nueva vida. Un coche que pasaba por la calle, una puerta que se cerraba con fuerza, el chirrido de una camilla. Cada sonido era una bala de recuerdo que lo devolvía a la oscuridad, al olor a metal y muerte, a la desesperación de gritar sin que nadie lo escuchara. Una noche, un enfermero dejó caer una bandeja metálica. El estruendo lo hizo gritar, un grito ahogado que solo su esposa, que sostenía su mano, pudo escuchar. Las pesadillas se habían desbordado a la vigilia. La prensa lo acechaba como un enjambre de avispas. Los periódicos hablaban de el milagro del gobernador, de su heroísmo, de una historia de esperanza que inspiraría a la nación. Pero Ramiro sabía la verdad. No había heroísmo. Había un animal asustado, bebiendo fluidos de coche y lamiendo la lluvia. Se sentía como un fraude, un charlatán que había sobrevivido no por ser fuerte, sino por una mezcla de suerte y una degradación a la que no quería volver a enfrentarse. Una tarde, un hombre se presentó en la puerta de su habitación. Era el jefe del equipo de rescate que lo había encontrado, el mismo rostro que había visto a través de la grieta. El hombre se sentó en silencio, mirando sus manos. «Tengo que saber», dijo Ramiro. «¿Qué vieron?» El rescatista le habló de la montaña, del caos, del olor a muerte que había impregnado el lugar, y luego le habló del milagro de escucharlo, de encontrarlo donde nadie creía que podía haber alguien vivo. Su voz no era heroica, era la voz de la verdad. «Usted luchó». Y eso fue suficiente, concluyó. Y por un momento Ramiro sintió un alivio fugaz, una pequeña fisura en su culpa. Se miró las manos, las marcas de la batalla estaban en ellas, las cicatrices de los cortes, las uñas rotas, eran sus souvenirs de la tumba. Los dedos que una vez firmaron leyes, ahora se aferraban a las sábanas blancas. Sus nudillos callosos eran un testimonio silencioso de su infierno.
Las cicatrices físicas eran visibles, pero sabía que la verdadera marca era invisible. Era la marca de la soledad absoluta, de haber estado más allá del alcance de la civilización y haber vuelto. La noche, que una vez fue el único alivio en su prisión, se había convertido en su mayor enemiga. En un sueño febril, volvió a la oscuridad. El hedor del conductor muerto, la sed, el sonido de los escombros cayendo. Despertó con el grito de su propia voz, el corazón latiendo con fuerza, la cama empapada en sudor frío. La pesadilla no era solo el recuerdo, era la aterradora sensación de que, de alguna manera, parte de él todavía estaba atrapado bajo el coche. Una mañana, el médico le preguntó sobre su futuro, sobre cuándo volvería al trabajo, sobre su recuperación. Ramiro miró por la ventana, a los coches que pasaban, a la gente que caminaba sin saber el precio de cada paso. Se preguntó si el hombre que era, el gobernador, el político, todavía existía, o si había muerto bajo la montaña, y el que había salido era una persona nueva, un espectro. El camino hacia la curación no era el de las costillas rotas, ni el de la deshidratación. El verdadero camino era el de la mente, la lucha por reconciliar al hombre del traje con la bestia que había sobrevivido en la oscuridad. El gobernador de España había regresado, pero el hombre que habitaba su cuerpo era un extraño, un sobreviviente que tenía que decidir si usaría su segunda oportunidad para recuperar su vida o para empezar una nueva. Capítulo 8. El espejo de un extraño. El día de su alta no fue una celebración, sino un exilio. Abandonar las paredes del hospital se sintió como dejar un búnker para entrar en una zona de guerra. El olor a desinfectante fue reemplazado por el perfume de las flores, el zumbido de las máquinas, por el clamor de la ciudad. Afuera, la calle era un circo de micrófonos y flashes. La prensa lo esperaba. Un enjambre de buitres listos para devorar los restos de su trauma. Ramiro, protegido por un cordón policial, avanzó con la mirada perdida, su cuerpo moviéndose por inercia. Los periodistas le gritaban preguntas, pero él solo escuchaba los ecos de los escombros cayendo. El viaje de vuelta a casa fue una nueva tortura. El coche, esta vez un vehículo oficial, pulcramente limpio, se movía por calles familiares. Cada curva, cada frenazo, era un recordatorio insidioso de la fuerza brutal del impacto. Apretó los dientes, sus manos sudorosas aferradas a las rodillas. Las luces de la ciudad le parecían cegadoras. Los sonidos de la radio, una cacofonía intolerable. Quería gritar, quería que el coche se detuviera para poder huir, pero se sentía prisionero de nuevo, esta vez de su propio miedo. Su hogar, un santuario de mármol y madera, de cuadros caros y alfombras mullidas, pero para él era un museo. Las fotos de su familia, las estanterías llenas de libros que había amado, las ventanas con vistas al jardín. Todo parecía pertenecer a un extraño. El hombre que había vivido allí, el gobernador, el padre, el esposo, había muerto bajo los escombros. El que estaba parado en la puerta era un impostor, un superviviente que había olvidado el idioma de la comodidad y la seguridad. Lucía corrió a sus brazos. «Papi, ¿ya no te vas a ir?», preguntó, con sus grandes ojos de niña llenos de una mezcla de alivio y terror. Ramiro se agachó y la abrazó con la poca fuerza que le quedaba. Se hundió en el olor de su pelo, en la calidez de su cuerpo, y por un momento, la oscuridad se disipó.
Le explicó, con palabras sencillas y cuidadosamente elegidas, que había tenido un accidente y que se había perdido por un tiempo. Omitió los detalles, la sed, el hedor, la locura. Le prometió que no se iría, una promesa que sabía que no podía hacer porque la oscuridad siempre estaría con él. Esa noche, en la soledad de su baño, se atrevió a mirarse al espejo. El hombre que lo miraba era un espectro. El rostro, más delgado, con los pómulos marcados y los ojos hundidos. La barba incipiente, un signo de su regreso a un estado primitivo. Las marcas en la cara, los rastros de las lágrimas secas, la palidez de alguien que había escapado por poco. Pero lo que más lo aterró no fueron las cicatrices físicas, fue la mirada en sus ojos. Ya no había la determinación, la ambición, la confianza de un líder. Había el miedo de un animal acorralado, la resignación de un hombre que había visto su propia mortalidad. El teléfono no dejaba de sonar. Colegas de partido, ministros, incluso la Casa Real, todos con el mismo mensaje: el país te necesita, tu fortaleza es un ejemplo. Pero Ramiro no tenía fortaleza. Había vuelto con un alma frágil y una mente rota. La presión de retomar su cargo, de volver a ser el gobernador, era un peso invisible que se sumaba al peso de los escombros. Le exigían que se levantara, pero él sentía que la tierra todavía lo sepultaba. Intentó dar un paseo por su jardín, un simple acto que antes hacía cada mañana. El espacio abierto, sin techos, sin paredes, lo abrumó. Se sintió expuesto, indefenso. El susurro del viento entre los árboles se convirtió en el eco de la tormenta que trajo el derrumbe. A los pocos pasos tuvo que regresar a la casa, el único lugar que le ofrecía la ilusión de un refugio. Su mente, entrenada para sobrevivir a la claustrofobia, ahora temía la libertad. Un impulso insano lo llevó a la carretera. Les pidió a su conductor que lo llevara al lugar, la carretera que había sido engullida, el lugar del impacto. Era un desierto de roca, tierra y metal. Un ejército de excavadoras y obreros trabajaba para limpiar los restos de la tragedia. Se bajó del coche ignorando las súplicas de su guardaespaldas. Caminó lentamente, sintiendo el crujido de las rocas bajo sus pies. El aire tenía un olor a polvo y a muerte. Se detuvo en el lugar exacto donde su coche había sido sepultado. No había nada. Solo una depresión en la tierra, la cicatriz de su infierno. Y sin embargo, la memoria de su prisión era tan real que podía sentir el frío del metal, el peso de la montaña. Vio la sombra de su conductor muerto, sintió el pánico de las primeras horas, el sabor a óxido del agua. Se quedó allí en silencio mirando el lugar que casi lo mata, el lugar donde, de alguna forma, murió una parte de él. El rescate lo había sacado del túnel, pero el túnel se había quedado dentro de su alma. Esa noche, Ramiro se sentó en el sofá de su sala, rodeado por el lujo de su vida anterior. Tenía todo lo que un hombre podría desear: salud, riqueza, una familia que lo amaba. Pero la oscuridad del coche se había convertido en su hogar. Las paredes de su mansión eran transparentes y a través de ellas él podía ver la tumba de metal, el rostro de sus fantasmas, el reflejo de un extraño en el espejo. El gobernador había vuelto, pero no había regresado a casa. Capítulo 9. El fin del gobernador. Las paredes de la sala de reuniones de su partido eran de una madera oscura y pesada, un lugar donde el poder se masticaba y se tragaba con la misma frialdad con la que se servía el agua mineral. Sus colegas lo saludaron con abrazos y sonrisas forzadas, un coro de alivio mezclado con una impaciencia palpable. «El país te necesita, Ramiro», le dijo su mano derecha. Tu historia es un regalo, un héroe, un símbolo de nuestra resiliencia.
Pero Ramiro no escuchaba la parte de héroe, solo escuchaba el eco de una oportunidad política, una narrativa calculada sobre el sufrimiento que había destruido su alma. En las noches sin dormir, la historia de su supervivencia se había convertido en una obsesión. Desplazó la culpa, el miedo y el dolor con una compulsión por los hechos. Leía los informes geológicos del derrumbe, las noticias del día del accidente. Quería entender el porqué, el cómo. Buscaba patrones, una lógica que justificara su infierno, pero no había lógica, solo el capricho de la naturaleza, el movimiento de la tierra. Su obsesión era una forma de revivir el trauma, de intentar controlar lo incontrolable, de aferrarse a la idea de que su agonía tenía algún propósito. En sus sueños, sin embargo, la narrativa era diferente. Ya no eran pesadillas de metal y oscuridad, sino visiones de luz. Se veía a sí mismo hablando con la gente, no en un mitin, sino en un centro de ayuda. Se veía construyendo algo, no un monumento, sino una organización. Hablaba con familias que habían perdido a sus seres queridos, no como un gobernador distante, sino como un compañero de sufrimiento. Su mente en el subconsciente estaba buscando una salida, una forma de convertir su dolor en algo útil, en algo que no fuera un titular de periódico. La brecha con su mujer se había ensanchado hasta convertirse en un abismo. «Tienes que hablar con alguien, Ramiro», le suplicaba Elena, sus ojos llenos de una desesperación que él no podía soportar. «Te estás encerrando en ti mismo», pero él no podía. ¿Cómo le explicaba que había bebido fluidos de coche? ¿Cómo le confesaba la vergüenza de haberse degradado hasta ser un animal? Él se sentía sucio, impuro, y la intimidad de su matrimonio se había vuelto un recuerdo doloroso. Una tarde, una mujer, vestida de luto, se presentó en su casa. Era la viuda de su conductor. Se sentó en silencio en la sala, sus manos entrelazadas, con una mirada de dolor que lo golpeó como un puñetazo. No había resentimiento en su rostro, solo una tristeza infinita. «Solo quería darle las gracias», dijo, «por volver». Ramiro se sintió como una anomalía, un fantasma. Él era la prueba viviente de su pérdida. Le ofreció dinero, ayuda, pero ella solo quería saber la verdad. ¿Había sufrido mucho su marido? Ramiro no pudo mentir. «No lo sé», dijo con una voz rota, «todo fue tan rápido». Y en esa mentira se dio cuenta de la crueldad de su supervivencia. Con una convicción fría, tomó una decisión. Convocó a la prensa en una conferencia improvisada. Su equipo político, nervioso y confuso, le dio un guión de un héroe que había regresado, pero él no lo usó. Se puso de pie ante los micrófonos, su voz firme, aunque su cuerpo temblaba. Habló del conductor, del hombre que había muerto. Habló del olor a descomposición, de la vergüenza de beber agua contaminada. Describió el miedo, la desesperación. «No soy un héroe», les dijo a las cámaras, «soy un hombre roto que tuvo la suerte de volver. No puedo usar este dolor para ganar popularidad». El caos estalló. Su partido emitió un comunicado condenando su discurso. La prensa se dividió. Para algunos, era una muestra de una debilidad imperdonable en un líder. Para otros, era la verdad cruda y brutal que la política rara vez ofrecía. Ramiro no se preocupó por la reacción. Se sentía, por primera vez en semanas, libre. Había tirado la máscara, había abandonado la narrativa. Ya no era un símbolo, sino un hombre. Esa noche se sentó con Lucía en el sofá. Le leyó el cuento de un príncipe que luchó contra un dragón. Cuando terminó, le miró a los ojos. El dragón
Se parece a los escombros, dijo Lucía. Ramiro asintió. Sí, le dijo. Y a veces los príncipes no matan a los dragones, a veces solo logran escapar. En la mirada de su hija vio la comprensión. No había heroísmo, solo un padre que había vuelto de la boca del lobo. Y supo que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino para reconectar con su familia. A la mañana siguiente escribió su carta de renuncia. No fue una decisión fácil, pero fue necesaria. El gobernador, el hombre de la ambición, de los discursos grandilocuentes, había muerto bajo los escombros. El hombre que había salido de allí era un ser diferente, con prioridades diferentes. No podía volver a ese mundo de mentiras. Tenía un propósito nuevo, uno que supo que solo él podía cumplir. El último párrafo de su carta de renuncia mencionaba la creación de una fundación, una organización dedicada a la ayuda psicológica y física para las víctimas de desastres. Su última acción como gobernador sería el primer paso de su nueva vida. Colgó el teléfono después de su última conversación con el jefe de su partido y se quedó en silencio. El eco de los escombros seguía ahí, pero ahora, en la oscuridad, podía ver una pequeña luz. El gobernador había muerto, pero el hombre había nacido de nuevo. Capítulo 10. La lluvia que sana. El tiempo es el único constructor capaz de levantar un puente sobre un abismo. Seis meses después de su renuncia, Ramiro Alcocer era un hombre diferente. Sus días ya no estaban marcados por las reuniones, los discursos o las intrigas. Ahora, su agenda se llenaba con las historias de otros. Se sentaba en oficinas modestas, escuchando a las víctimas de otras tragedias, a los sobrevivientes que, como él, habían regresado de la oscuridad. El traje y la corbata habían sido reemplazados por ropa sencilla y un chaleco de la fundación que llevaba su nombre. La Fundación Ramiro Alcocer había echado a andar. Usando los fondos de su propia fortuna y con la ayuda de donaciones, construía una red de apoyo para las víctimas de desastres naturales. Se enfocaba en la ayuda psicológica, en terapeutas que entendían que el trauma no se iba con la sanación de las costillas. Hablaba en foros, no como un político que ofrecía promesas, sino como un hombre que ofrecía comprensión. Había encontrado en el dolor de los demás una manera de procesar el suyo propio. Su relación con Elena y Lucía había florecido en la tranquilidad. Ya no había ausencias largas ni llamadas perdidas. Ahora, el gobernador tenía tiempo para ir a los partidos de fútbol de su hija, para leerle cuentos sin el teléfono vibrando en su bolsillo. La intimidad que se había roto en el impacto se reconstruía lentamente, con la solidez de las manos que se sostenían sin miedo, de los silencios que se llenaban de comprensión, no de terror. Un día, con el corazón en un puño, le pidió a Elena que lo llevara a un lugar, no a la sierra, sino a una carretera costera. Las colinas eran suaves, el mar se veía en el horizonte. Se bajó del coche, sus manos temblando. Se obligó a sentir el aire en un espacio abierto, a escuchar los coches pasar sin que su mente le jugara una mala pasada. El miedo era una sombra en su espalda. Pero esta vez, él no corrió. Se quedó parado, respirando, y se dio cuenta de que la libertad no era la ausencia de miedo, sino la voluntad de enfrentarlo. Una tarde, condujo solo, no al cementerio, sino a una pequeña capilla en las afueras de la ciudad. Era el lugar donde los restos de su conductor habían sido enterrados. No había lápida, solo una cruz de madera. Ramiro se sentó en silencio.
sintiendo el pasto bajo sus dedos. Le habló al aire, le contó de la fundación, de su vida. Le dijo que su muerte no había sido en vano, que él, Ramiro, llevaría su memoria en su trabajo, en su vida. No buscaba perdón, sino paz. Y en ese acto de respeto, sintió que había cumplido una parte de su deuda. Su voz, que una vez fue el instrumento del poder, se había vuelto la voz de la verdad. Dio una conferencia de prensa, no para la política, sino para el lanzamiento de un nuevo proyecto de su fundación. En el podio no había banderas ni símbolos. Habló de la importancia de la ayuda psicológica, de los traumas ocultos. No todos los desastres se ven en las noticias, dijo, su voz resonando con una sinceridad que solo el sufrimiento puede dar. Algunos ocurren en el alma, y esos son los que más duelen. Se había despojado de su vieja identidad. La gente ya no lo llamaba señor gobernador, era simplemente Ramiro. Sus viejos colegas lo veían como un hombre que había renunciado al poder, a la ambición, pero su familia y los que lo rodeaban lo veían como un hombre que había encontrado un poder superior, el de la empatía, el de la conexión humana, el de la humildad. Había encontrado la forma de ser un líder sin la carga del poder. El eco de los escombros nunca se fue del todo. A veces, en el silencio de la noche, el olor a metal y a tierra regresaba, o el sonido de un goteo lo despertaba con un sobresalto. Pero ya no eran demonios que lo perseguían, sino sombras que lo recordaban el camino. Había aprendido a vivir con ellas, a usarlas como un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la fuerza del espíritu humano. Una noche se encontraba en su jardín sintiendo la brisa fresca. Lucía se acercó y le dio un dibujo. Era un sol radiante sobre un castillo de arena con dos figuras al lado. Una era su madre, la otra, él. Se sentó con ella y le contó un cuento de un hombre que se perdió en la oscuridad y que encontró el camino de vuelta a casa gracias a una pequeña luz. El cuento no era una mentira, era la verdad. Una lluvia suave comenzó a caer. Ramiro levantó la vista al cielo, sintiendo las gotas en su rostro. No eran el terror de su prisión, sino una bendición, una purificación. La lluvia que una vez fue su única fuente de vida, era ahora la prueba de que el cielo no lo había olvidado. El gobernador había muerto, pero el hombre había nacido de nuevo. Y mientras sentía la lluvia, supo que, a pesar de las cicatrices, finalmente había encontrado la paz. Abras, 3 parágrafos. Y así, la historia de Ramiro, el gobernador que fue tragado por la tierra, no termina con su rescate, termina con su renacimiento. Su calvario bajo los escombros no fue una simple prueba de supervivencia, sino un rito de iniciación, una purga brutal que lo despojó de todo lo que creía ser para revelar al hombre que realmente era. Su historia es un testimonio sombrío de que los desastres no solo destruyen ciudades, sino que también pueden forjar almas, dejando cicatrices invisibles que son tan reales como las de la carne. Su regreso al mundo no fue el de un héroe invencible, sino el de un ser humano vulnerable que tuvo que enfrentar sus propios demonios en la luz del día. Nos enseña que la verdadera fortaleza no radica en el poder o en el estatus, sino en la capacidad de mirar a la oscuridad a la cara, aceptar la propia fragilidad y aún así encontrar una razón para seguir adelante.
Su decisión de abandonar su carrera por un propósito más profundo es el final de un líder, pero el verdadero comienzo de un hombre. La historia de Ramiro nos recuerda que la vida puede ser cruel y caprichosa, pero que incluso en el caos más absoluto, el espíritu humano puede encontrar una forma de florecer. Si esta narración te ha conmovido, por favor, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más historias que nos recuerdan que el terror y la esperanza son las dos caras de la misma moneda. Coméntanos desde qué país y ciudad nos acompañas en este viaje por las profundidades del alma humana. Nos vemos en el próximo relato.